Acaba de salir a la luz algo importante sobre Brigitte Macron, y la gente está conmocionada. Si has estado siguiendo su historia, sabrás que las especulaciones sobre su pasado nunca han estado lejos. Pero, ¿esta revelación? Lo cambia todo. Durante años ha estado en el punto de mira. Su matrimonio con Emmanuel Macron, su presencia política, los rumores interminables. Pero ahora, nuevos detalles están haciendo que la gente se cuestione todo lo que creía saber. Entonces, ¿qué está pasando realmente y quién está detrás de todo esto? Rumores inquietantes sobre Brigitte Macron. Era otro día en el dramático mundo de la política en línea, cuando Candace Owens decidió agitar las cosas. El 25 de enero de 2025, la franca comentarista estadounidense acudió a las redes sociales y recuperó un viejo y falso rumor sobre Brigitte Macron. Afirmó que la primera dama de Francia en realidad había nacido hombre. Esta historia descabellada ya había circulado antes, pero cuando alguien tan famoso como Owens la repitió, la gente le prestó atención. En cuestión de horas, Twitter, Instagram y Facebook estaban en ebullición. Algunas personas la creyeron. Otros estaban furiosos, acusándola de difundir mentiras. Los medios de comunicación franceses no tardaron en intervenir, criticando a Owens por atacar a Brigitte Macron sin ninguna prueba. Pero Owens no se echó atrás. Apostaría toda mi reputación profesional a que Brigitte Macron es en realidad un hombre, declaró en un podcast. Mucha gente señaló que este rumor se había demostrado falso muchas veces, pero Owens siguió insistiendo en la idea, y el drama estalló. Pronto, no fue solo una pelea en línea, se convirtió en una noticia importante tanto en Europa como en Estados Unidos. El gobierno francés no estaba contento. Un portavoz calificó la afirmación de absurda y difamatoria. Los partidarios de Brigitte y del presidente Emmanuel Macron estaban indignados. Para ellos, esto no era solo un ataque a Brigitte, era una forma solapada de hacer daño también a su marido. A medida que avanzaba el día, Internet se volvió loco. Hashtags como #IStandWithBrigitte y Candace Owens Lies se convirtieron en tendencia en todo el mundo. Pero para Brigitte Macron, esto no era solo otro rumor en línea. Era una lucha a la que se había enfrentado antes y a la que tendría que enfrentarse de nuevo. Justo cuando las cosas empezaban a calmarse, Owens fue aún más lejos. El 30 de enero de 2025, publicó un vídeo en el que repetía sus falsas afirmaciones, pero esta vez intentó aportar pruebas. El vídeo duraba casi 15 minutos. En él, Owens criticaba el aspecto de Brigitte Macron, su forma de moverse e incluso su forma de hablar. Señalaba su mandíbula y su postura, diciendo que parecían demasiado masculinas. Incluso ralentizó los clips de Brigitte, hablando para que su voz sonara más profunda. Se nota cuando se mueve, cuando habla. Está en la estructura ósea, afirmó Owens. La reacción fue rápida y brutal. Los canales de noticias franceses criticaron el vídeo, calificándolo de repugnante y sexista. Incluso algunos de los propios fans de Owens sintieron que había ido demasiado lejos. En cuestión de horas, famosos, políticos y periodistas de toda Francia defendieron a Brigitte Macron. Los expertos legales en Francia dijeron que Brigitte podría incluso tener un caso por difamación. Las leyes francesas son estrictas en cuanto a la protección de las personas contra acusaciones falsas y perjudiciales, y muchos creyeron que Owens había cruzado la línea. Mientras tanto, en los Estados Unidos, algunas personas defendieron a Owens diciendo que tenía derecho a la libertad de expresión. Otros dijeron que esto no era libertad de expresión, era puro acoso. Quizá al darse cuenta de que había ido demasiado lejos, Owens borró discretamente el vídeo 2 días después. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La gente ya había guardado y compartido los clips, y las falsas afirmaciones seguían propagándose. Para Brigitte Macron, esto no era un rumor más en Internet, era algo personal, y esta vez había ido más lejos que nunca. Antes de que Candace Owens resucitara esta teoría de la conspiración, ya existía desde hacía años. Todo empezó con 2 mujeres francesas, Amandine Roy y Natasha Ray. En 2024, ambas fueron declaradas culpables de calumnias por afirmar falsamente que Brigitte Macron era transgénero. Esta extraña historia apareció por primera vez en diciembre de 2021, cuando Natasha Ray, que se hacía llamar periodista de investigación, subió un largo vídeo con afirmaciones impactantes. Insistió en que Brigitte había nacido en realidad como un hombre llamado Jean-Michel Trogneux y dijo que tenía pruebas. Amandine Roy, una vidente y personalidad de YouTube, ayudó a difundir el rumor, haciéndolo viral en las redes sociales francesas. No había pruebas reales, pero eso no impidió que la gente lo creyera. Al principio, Brigitte Macron ignoró las tonterías,
esperando que desaparecieran. Pero en lugar de calmarse, el rumor siguió creciendo. A principios de 2022, se había extendido tanto que no tuvo más remedio que responder. Decidió emprender acciones legales y demandó tanto a Ray como a Roy, alegando que sus falsas afirmaciones habían dañado su reputación y causado su angustia personal. El caso se prolongó durante 2 años. Finalmente, en 2024, un tribunal francés falló a favor de Brigitte Macron. Ray y Roy fueron declarados culpables de calumnias y condenados a pagar daños y perjuicios. El tribunal dejó claro que sus afirmaciones eran completamente falsas y habían perjudicado a la primera dama. Un juez incluso declaró que el caso servía como advertencia para todos de que difundir mentiras tiene consecuencias. Pero incluso después de la sentencia, el daño ya estaba hecho. Algunos teóricos de la conspiración se negaron a aceptar la verdad. Aún así, para Brigitte, el veredicto fue una pequeña victoria. Demostró que las noticias falsas podían ser castigadas, incluso en un mundo en el que las mentiras se difunden más rápido que los hechos. Pero no fueron solo Amandine Roy y Natasha Ray quienes difundieron los rumores sobre Brigitte Macron. A finales de 2022, muchos otros teóricos de la conspiración se habían sumado a la idea. Muchos se centraron en su apellido de soltera, Trogneux, tratando de tergiversar su historia familiar para demostrar que tenía un pasado secreto. Al principio, estas afirmaciones descabelladas aparecían en rincones pequeños y oscuros de Internet, pero pronto se extendieron a plataformas más grandes, llegando a un público mucho más amplio. La teoría sugería que Brigitte había nacido en realidad como Jean-Michel Trogneux y había sufrido una transición de género cuando era joven. Rápidamente se hizo popular entre los grupos de extrema derecha y los teóricos de la conspiración, que lo vieron como una forma de atacar a Brigitte y, por extensión, a su marido, el presidente Emmanuel Macron. Una de las principales razones por las que este rumor se popularizó fue un malentendido, o tal vez una mala interpretación intencionada, de cómo funcionan los nombres franceses. En Francia, es común que las mujeres utilicen tanto su apellido de soltera como el de casada en los documentos oficiales. Pero los teóricos de la conspiración tergiversaron este simple hecho y lo convirtieron en algo sospechoso. ¿Por qué su nombre aparece de forma diferente en algunos registros? ¿Qué está ocultando?, se preguntaba una publicación viral. ¿La verdad? No estaba ocultando nada. Era simplemente la tradición francesa normal de poner nombres. Los periodistas franceses trabajaron rápidamente para desacreditar las afirmaciones. Los registros oficiales no mostraban ninguna prueba de que Brigitte hubiera usado nunca otro nombre. Incluso los miembros de la familia Trogneux se pronunciaron, calificando las acusaciones de ridículas. Pero, como ocurre con la mayoría de las teorías de la conspiración, los hechos no parecían importar. La historia siguió difundiéndose de todos modos. A finales de 2022, esto se había convertido en una de las mayores campañas de desinformación contra Brigitte Macron. Preparó el escenario para futuros ataques, incluidas las fotos deepfake en 2024 y las afirmaciones de Candace Owens en 2025. Para Brigitte, esto fue solo el comienzo de una larga y agotadora batalla contra las mentiras sobre su pasado. En 2024, la inteligencia artificial había facilitado más que nunca la edición de fotos, y Brigitte Macron se convirtió en uno de sus objetivos. Ese año empezaron a aparecer en Internet imágenes falsas de ella de joven. Estas imágenes generadas por IA se propagaron como la pólvora, reviviendo la vieja teoría de la conspiración de que ella había nacido secretamente hombre. Las imágenes inundaron las redes sociales. De hecho, estaban por todas partes en Twitter, Facebook y TikTok. Probablemente usted mismo se topó con alguna en ese momento. Algunas publicaciones afirmaban que se trataba de fotos filtradas que probaban el supuesto pasado de Brigitte como Jean-Michel Trogneux. Otros comparaban las fotos falsas con fotos reales de Brigitte de joven, sugiriendo que se había ocultado algo. Pero los expertos intervinieron rápidamente. Señalaron claros signos de manipulación digital y demostraron que las imágenes eran falsas. Eso no impidió que se hicieran virales. Los teóricos de la conspiración las compartieron como prueba, mientras que otros se burlaron de toda la situación. Los medios de comunicación franceses reaccionaron con indignación. Un periodista de un popular programa de entrevistas dijo: «Esto no son solo noticias falsas, es acoso digital». El equipo legal de Brigitte Macron entró en acción y pidió a las plataformas de redes sociales que eliminaran las imágenes. Algunas plataformas accedieron, pero por muchas veces que se eliminaran, seguían apareciendo nuevas versiones. Con la tecnología deepfake, se había vuelto casi imposible borrar una mentira por completo.
Esto suscitó mayores preocupaciones sobre la IA y sus peligros. Si esto le podía pasar a una primera dama, ¿qué pasaba con la gente corriente? Para Brigitte, no era más que otra agotadora batalla contra la desinformación. Pero todo el incidente mostró una verdad aterradora. La tecnología de deepfake se había convertido en una poderosa herramienta para difundir mentiras, e incluso cuando la verdad contraatacaba, no siempre era suficiente. Eso sí, no todos los ataques a Brigitte Macron se han basado en teorías conspirativas. Algunos han sido simplemente crueles. Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en 2019, cuando el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se burló de su aspecto en las redes sociales. Su comentario causó una gran reacción e incluso provocó tensiones entre Francia y Brasil. Todo comenzó en agosto de 2019, durante una acalorada disputa política. En ese momento, Macron estaba criticando la gestión de Bolsonaro de los incendios de la selva amazónica, instando a los líderes mundiales a tomar medidas. Bolsonaro, que nunca se ha contenido, arremetió acusando a Macron de tener una mentalidad colonialista. Luego las cosas se pusieron feas. Un partidario de Bolsonaro publicó un meme que comparaba a Brigitte Macron con la esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro. La imagen mostraba una foto poco favorecedora de Brigitte junto a una hermosa foto de Michelle. El pie de foto decía: ¿ahora entiendes por qué Macron ataca a Bolsonaro? El mensaje era claro. La esposa de Bolsonaro era más joven y atractiva, mientras que Brigitte no lo era. En lugar de callarse, Bolsonaro se rió de ello. Incluso comentó debajo de la publicación: «No lo humillen, jaja». Ese pequeño jaja causó un gran revuelo. Los medios de comunicación franceses criticaron a Bolsonaro por hacer una broma sexista a expensas de Brigitte. Políticos de toda Europa criticaron su comportamiento. El propio Emmanuel Macron estaba furioso. En una conferencia de prensa respondió: «Es triste para el pueblo brasileño tener un presidente que se comporta de esa manera». Su enfado era evidente, y la relación entre Francia y Brasil se volvió aún más tensa. Para Brigitte, esto no era solo política, era personal. Aunque nunca respondió públicamente, fuentes cercanas a ella revelaron que estaba profundamente herida por el insulto. Pero, ¿qué podía hacer? Ni siquiera los líderes mundiales son inmunes a las burlas, y las mujeres no son una excepción, especialmente las que ocupan puestos de poder. En 2021, Brigitte Macron se vio envuelta en otro extraño escándalo, esta vez con un hombre que fingía ser su sobrino. Más tarde se reveló que su verdadero nombre era Jérôme P. y utilizó esta identidad falsa para estafar a la gente, recibir un trato VIP y llevar un estilo de vida lujoso. Su engaño duró meses antes de que finalmente lo atraparan y lo condenaran por robo de identidad y fraude. Todo comenzó a principios de 2021, cuando Jérôme P. empezó a presentarse como pariente cercano de la primera dama francesa. Acudía a hoteles de lujo, restaurantes elegantes y boutiques de lujo, alegando que tenía privilegios especiales por ser parte de la familia Macron. Mucha gente le creyó. Después de todo, se esperaba que alguien vinculado a la esposa del presidente tuviera influencia. Un hotel de lujo de París informó de que se había alojado varias noches sin pagar, utilizando el nombre de Macron para evitar sospechas. También asistió a eventos exclusivos en los que fue tratado como un invitado VIP. Algunas fuentes incluso sugirieron que intentó obtener beneficios económicos, aunque no está claro cuánto dinero estafó realmente. Pero sus mentiras finalmente lo alcanzaron. Un periodista que investigaba los antecedentes de Brigitte Macron notó que algunas cosas no cuadraban. Se pusieron en contacto con la oficina de Brigitte para confirmarlo, y fue entonces cuando salió a la luz la verdad. Jérôme P. no tenía ninguna conexión con ella. Las autoridades iniciaron una investigación, y a mediados de 2021 fue detenido y acusado de fraude y robo de identidad. En el juicio, Jérôme P. admitió que había fingido ser el sobrino de Brigitte, pero afirmó que nunca tuvo la intención de hacer daño a nadie. El juez no se lo creyó. Fue declarado culpable y condenado a prisión y a pagar una multa. Para Brigitte Macron, esta fue otra experiencia frustrante. Ella no tuvo nada que ver con la estafa, pero su nombre se vio una vez más envuelto en una controversia pública. Pero no fue solo Jérôme. Varios otros intentaron algo similar. En 2018, muchos estafadores decidieron aprovecharse de la influencia de Brigitte. Ese año, surgieron informes de que los estafadores estaban usando su identidad para obtener trato VIP en hoteles de lujo, restaurantes de alta gama y boutiques de diseñadores. El problema se volvió tan grave que se presentó una denuncia oficial por robo de identidad. La estafa involucraba a múltiples estafadores que fingían estar relacionados con Brigitte Macron.
Llamaban a negocios de lujo, afirmando que trabajaban para la primera dama o que actuaban en su nombre. En algunos casos, pedían reservas exclusivas, experiencias de compras privadas o servicios gratuitos, y debido al alto perfil de Brigitte, muchos negocios les creyeron. Un hotel de lujo de París informó de que una mujer, haciéndose pasar por la asistente de Brigitte, reservó una suite extravagante y solicitó un trato VIP. El hotel solo descubrió la estafa cuando más tarde se puso en contacto con el Palacio del Elíseo para confirmarlo. Una casa de moda de alta gama tuvo una experiencia similar cuando alguien intentó conseguir artículos de diseño a nombre de Brigitte. Cuando Brigitte se enteró, al parecer se quedó sorprendida y frustrada. El Palacio del Elíseo advirtió rápidamente a las empresas, emitiendo un comunicado en el que aclaraba que la señora Macron no hace peticiones personales de esta naturaleza. Las autoridades francesas iniciaron una investigación y, a finales de 2018, se había identificado al menos a 2 sospechosos. Se enfrentaban a cargos de robo de identidad y fraude. Mientras avanzaba el caso judicial, la situación recordaba los riesgos que conlleva ser una figura pública. Cuando tu nombre por sí solo conlleva poder, los estafadores intentarán explotarlo, y el engaño no se detiene ahí. Al año siguiente, en 2019, la imagen de Brigitte se utilizó en una estafa aún más extendida, esta vez para engañar a la gente y que comprara una crema antiarrugas falsa. En Internet empezaron a aparecer anuncios fraudulentos que afirmaban falsamente que Brigitte era la cara, o incluso la creadora, de una marca de cuidado de la piel. Los anuncios aparecían en sitios web, redes sociales y campañas de correo electrónico, utilizando fotos de Brigitte tomadas en eventos públicos. Iban acompañados de textos engañosos, que hacían parecer que ella había desarrollado o respaldado una fórmula anti-envejecimiento revolucionaria. Un anuncio particularmente engañoso afirmaba que se había revelado el secreto de Brigitte Macron para una piel joven, con dermatólogos supuestamente sorprendidos por su fórmula anti-envejecimiento. Otro afirmaba falsamente que la primera dama francesa iba a lanzar una nueva línea de cuidado de la piel, haciendo hincapié en que solo estaría disponible por tiempo limitado. Por supuesto, Brigitte no tenía nada que ver con ninguno de estos productos, pero los anuncios eran tan convincentes que mucha gente cayó en la estafa, gastando dinero en cremas caras que no tenían ninguna relación con ella. Algunos compradores se quejaron más tarde de que se les cobraron tarifas ocultas o recibieron productos de mala calidad. En 2019, el Palacio del Elíseo emitió un comunicado en el que negaba cualquier relación entre Brigitte Macron y estas marcas de belleza. Aclaraba que la señora Macron nunca había promocionado ni creado ningún producto para el cuidado de la piel, y que cualquier anuncio que sugiriera lo contrario era fraudulento. Se emprendieron acciones legales para eliminar los anuncios falsos, pero siguieron apareciendo nuevas versiones. Brigitte Macron no fue la única figura pública objeto de este tipo de estafa. Otras celebridades, como Oprah Winfrey y Celine Dion, también se habían enfrentado a falsos patrocinios similares. En 2017, las elegantes selecciones de moda de Brigitte Macron fueron noticia no solo por su estilo, sino por una sorprendente revelación. Ese año, se reveló que Louis Vuitton, la famosa marca de lujo francesa, la había vestido gratis en eventos oficiales. Mientras que muchas personas admiraban su aspecto pulido, otras se preguntaban si esto era ético o un conflicto de intereses. Como esposa del presidente Emmanuel Macron, Brigitte asistió a eventos de alto perfil como cenas de Estado y reuniones diplomáticas. Su vestuario siempre era sofisticado y perfectamente adaptado, lo que la convertía en un tema favorito en el mundo de la moda. Pero en diciembre de 2017, los medios de comunicación franceses informaron de que muchos de sus conjuntos procedían directamente de Louis Vuitton y que ella no los pagaba. Esto suscitó preocupación porque, en Francia, se espera que las figuras políticas y sus cónyuges eviten vínculos financieros que puedan sugerir favoritismo o influencia. Algunos críticos argumentaron que llevar ropa de diseño gratis podría percibirse como un respaldo a la marca. Un experto en ética señaló en ese momento que no se trataba solo de un regalo, sino de una relación estratégica entre la moda y el poder. El Palacio del Elíseo respondió rápidamente, y un portavoz aclaró que las prendas eran préstamos, no regalos. Después de usarlas, Brigitte devolvió los conjuntos, tal y como hacen las modelos y las celebridades en la industria de la moda. El comunicado enfatizó que Brigitte Macron no era dueña de estos conjuntos. Los tomó prestados para eventos y luego los devolvió. Pero incluso con esta explicación, la controversia no desapareció por completo. Algunas personas argumentaron que incluso tomar prestada ropa de diseño de una marca de lujo creaba una mala imagen,
mientras que otras pensaban que las críticas eran exageradas. De cualquier manera, Brigitte continuó vistiendo Louis Vuitton para eventos oficiales, manteniendo su estatus como una de las primeras damas más elegantes de la historia moderna. Para ella, la moda era una forma de expresarse, pero para los críticos era solo una cosa más que examinar. Brigitte Macron se ha enfrentado a un escrutinio implacable a lo largo de los años, desde falsos rumores hasta ataques personales. A pesar de todo, en público se ha mantenido mayormente serena, pero a finales de 2023, durante una inusual entrevista televisiva, bajó la guardia y reveló hasta qué punto estos ataques habían afectado a su marido, el presidente Emmanuel Macron. La entrevista estaba pensada originalmente para centrarse en su trabajo benéfico y sus iniciativas educativas, pero las cosas tomaron un giro personal cuando el presentador le preguntó por las teorías conspirativas y los insultos que había soportado. Por un breve momento, Brigitte vaciló. Luego, con voz más suave, admitió que había aprendido a ignorar la mayoría de las críticas. Sin embargo, explicó que su marido Emmanuel estaba profundamente herido por ello. A pesar de ser el presidente de Francia, Emmanuel luchaba contra los ataques dirigidos a Brigitte. Explicó que, aunque él se mantenía fuerte en público, en casa veía al hombre detrás del título. Estaba enfadado, no solo porque ella era su esposa, sino porque las mentiras eran un ataque a su familia y a la verdad misma. También habló de lo difícil que había sido para sus hijos y nietos presenciar la constante oleada de acusaciones falsas. Recordó un momento desgarrador en el que uno de sus nietos le preguntó por qué la gente decía esas cosas sobre ella. Brigitte admitió que no sabía cómo responder. Expresó su lucha, preguntando cómo se podía explicar a un niño cuando Internet está lleno de mentiras. Pero a pesar de todo, dejó claro que no dejaría que los ataques la definieran. Afirmó con confianza que sabía quién era, al igual que Emmanuel, y que las personas que importaban conocían la verdad sobre ella. Para Brigitte, los rumores y las críticas pueden que nunca desaparezcan por completo. Pero en ese momento, le recordó al mundo algo importante. Detrás de cada titular, detrás de cada rumor, hay una persona real. Una persona que siente, que sufre y que lucha por aferrarse a la verdad. Aunque los rumores y las teorías conspirativas han rodeado a Brigitte Macron, la verdad es mucho más simple y mucho más interesante. Así que, basta de especulaciones descabelladas, vayamos a los hechos. ¿Quién es Brigitte Macron, en realidad? La verdad detrás de su historia. Brigitte Macron nació y se crió como una niña en una familia conocida, y de eso no hay duda. Los recientes rumores que afirman que nació varón son totalmente falsos y han sido desmentidos. Nació como Brigitte Marie-Claude Trogneux el 13 de abril de 1953 en Amiens, una tranquila ciudad del norte de Francia. Brigitte tuvo una infancia feliz y privilegiada. Su familia era propietaria de Chocolaterie Trogneux, una famosa chocolatería que llevaba generaciones en el negocio. El aroma a chocolate siempre llenaba el aire de su casa, y el negocio de su familia era muy respetado en toda la región. Creció en una hermosa e histórica ciudad, rodeada de libros, cultura y, por supuesto, muchos dulces deliciosos. Desde muy pequeña, Brigitte mostró un profundo amor por la lectura y el aprendizaje. Era el tipo de niña que se perdía en los libros durante horas, fascinada por la literatura, la poesía y los cuentos. También era vivaz y segura de sí misma, con un encanto natural que la hacía destacar. Brigitte era la menor de 6 hermanos, lo que significaba que creció con mucho amor, protección y una competencia constante. Su padre, Jean Trogneux, era un empresario que dirigía el imperio familiar del chocolate, y su madre, Simone Pujol, era el corazón del hogar. Ser la hija menor tenía sus desafíos. Tenía que luchar para que la escucharan en una casa llena de hermanos y hermanas mayores, pero también le dio confianza en sí misma. Sus hermanos eran mucho mayores, lo que significaba que a menudo se sentía como una hija única, rodeada de adultos que esperaban que fuera madura. Su familia valoraba la educación y la cultura, y las conversaciones en la mesa nunca eran aburridas. Brigitte creció debatiendo ideas, compartiendo pensamientos sobre libros y aprendiendo sobre el mundo a través de animadas conversaciones con su familia. Esta educación la convirtió en la mujer inteligente y elocuente en la que se convertiría. La pasión de Brigitte por los libros y el aprendizaje la llevó a estudiar literatura en la Universidad de Amiens, donde destacó en sus estudios. Más tarde, obtuvo un máster en literatura francesa, centrándose en autores clásicos franceses como Victor Hugo, Gustave Flaubert y Marcel Proust. No solo le interesaba leer, sino que amaba el poder de las palabras y cómo podían moldear los pensamientos y las emociones de las personas. Su pasión por la literatura no era solo académica, sino profundamente personal.
Veía los libros como una forma de entender la naturaleza humana, las emociones y las relaciones. Su amor por el lenguaje la llevó naturalmente a una carrera en la enseñanza, donde podía compartir su pasión con mentes jóvenes. Después de completar su educación, Brigitte se convirtió en profesora de francés y latín, un trabajo que le venía como anillo al dedo. No era el tipo de profesora que se limitaba a dar clases y esperaba que los alumnos memorizaran datos. En su lugar, hacía que sus clases fueran emocionantes e interactivas, animando a los alumnos a pensar críticamente y a comprometerse con la literatura de una manera más profunda. Comenzó su carrera docente en París, luego se mudó a Estrasburgo, antes de establecerse finalmente en Amiens, donde aceptó un puesto en el Lycée La Providence, una escuela católica privada. Su energía y pasión por la enseñanza la convirtieron en una de las favoritas de los estudiantes. También estaba a cargo del club de teatro, un papel que cambiaría su vida para siempre. Fue en esa clase de teatro donde conoció a un brillante y ambicioso estudiante de 15 años, llamado Emmanuel Macron, un encuentro que cambiaría el destino de ambos. En 1993, Brigitte tenía 40 años, era una profesora respetada y estaba felizmente casada. Emmanuel Macron, por otro lado, solo tenía 15 años, pero era diferente de los demás estudiantes. Era encantador, intelectualmente dotado e inusualmente maduro para su edad. Su conexión se formó por primera vez en el club de teatro de la escuela, donde Brigitte notó la excepcional capacidad de Emmanuel para memorizar y pronunciar monólogos complejos sin esfuerzo. Tenía confianza en sí mismo, hablaba bien y tenía un conocimiento impresionante de la literatura y la filosofía para ser tan joven. Con el tiempo, su relación de estudiante y profesora se convirtió en un profundo vínculo intelectual. Hablaban de literatura, compartían ideas y tenían largas discusiones sobre filosofía y el mundo. Emmanuel estaba fascinado por su mente, y Brigitte se sentía igualmente atraída por su aguda inteligencia. Sin embargo, a medida que su conexión se hacía más fuerte, los padres de Emmanuel se preocuparon. Temían que su hijo se estuviera encariñando demasiado con su profesora, así que lo enviaron a París para continuar sus estudios, con la esperanza de que la distancia debilitara su vínculo. Pero ocurrió lo contrario. Solo les hizo darse cuenta de lo mucho que significaban el uno para el otro. A pesar de los años de separación, Emmanuel nunca olvidó a Brigitte. Incluso cuando siguió adelante con su vida, su amor por ella nunca se desvaneció. En 2007, después del divorcio de Brigitte, finalmente se casaron en Le Touquet, una pequeña ciudad costera en el norte de Francia. La diferencia de edad de 24 años sorprendió a mucha gente, y los medios de comunicación se volvieron locos con titulares sobre su inusual historia de amor. Algunas personas estaban fascinadas, mientras que otras eran críticas. Pero a Emmanuel y Brigitte no les importaba la opinión pública. Antes de su historia de amor con Emmanuel Macron, Brigitte estuvo casada con André-Louis Ossier, un banquero. Se conocieron en su juventud y finalmente se casaron, estableciéndose en una vida familiar tradicional. Durante su matrimonio, tuvieron 3 hijos. Sébastien, nacido en 1975, que se convirtió en ingeniero. Lawrence, nacida en 1977, que siguió una carrera en cardiología. Y Tiffany, nacida en 1984, que se convirtió en abogada. Brigitte era una madre devota, que compaginaba su carrera docente con la crianza de sus hijos. Su vida en ese momento parecía estar escrita en piedra. Un matrimonio estable, una familia en crecimiento y una respetada posición como profesora. Pero la vida tenía otros planes para ella. Con el tiempo, ella y André-Louis se distanciaron, y tras años de convivencia, se divorciaron en 2006. A pesar de los cambios en su vida personal, Brigitte siguió profundamente unida a sus hijos. De hecho, sus hijos desempeñaron un papel importante en el apoyo a su relación con Emmanuel Macron, manteniéndose a su lado durante el escrutinio público que siguió. Hoy en día, no solo es madre, sino también una orgullosa abuela de 7 nietos. Aunque su vida tomó un rumbo diferente al que podría haber esperado, sigue apreciando a su familia y sigue siendo una figura importante en sus vidas. A pesar de toda la atención de los medios, las críticas y la fascinación pública por su historia de amor, el vínculo entre Brigitte y Emmanuel Macron sigue siendo inquebrantable. A lo largo de los años, ella ha dado destellos de su relación en entrevistas, siempre hablando de su marido con admiración y amor. Ha dicho abiertamente que Emmanuel es la mejor decisión que ha tomado en su vida, una declaración que resume lo mucho que cree en su relación. A menudo bromea sobre su diferencia de edad de 24 años, ignorando los comentarios al respecto con humor y confianza. En una entrevista, comentó en broma que si Emmanuel hubiera sido más joven, es posible que nunca se hubiera enamorado de él. Pero siempre hace hincapié en que su conexión se basa en la compatibilidad intelectual y emocional,
no solo en el romance. Ella entiende las presiones de la vida política y ha estado a su lado en cada desafío. Sigue siendo su mayor apoyo durante las campañas, las visitas internacionales e incluso en los momentos políticos difíciles. Para ella, su historia de amor no se trata solo de pasión, sino de respeto mutuo, sueños compartidos y un profundo vínculo emocional. Pero la vida de Brigitte Macron no se trata solo de momentos personales. Su historia es más que su origen y su familia. Veamos cómo saltó a la fama y asumió un papel mucho más importante que su vida personal. Influencia política y defensa de causas. Cuando Emmanuel Macron decidió presentarse a las elecciones presidenciales de Francia en 2017, Brigitte se implicó de lleno en su campaña. No era solo la esposa del candidato, sino una de sus asesoras de mayor confianza. Muchas personas cercanas a la campaña señalaron que ella ayudó a mejorar sus discursos, perfeccionar sus ideas y darle la confianza que necesitaba. Brigitte también desempeñó un papel activo entre bastidores, ayudando a preparar a Emmanuel para los debates, trabajando en sus mensajes y asegurándose de que se mantuviera fuerte durante todo el proceso. Viajó con él por toda Francia, conociendo gente, estrechando manos y escuchando sus preocupaciones. La gente la veía como una persona accesible y con la que se podía identificar, y su presencia hizo que la campaña de Emmanuel se sintiera más personal. Ella creía en su visión para Francia y quería que el público lo viera como ella lo hacía. Un líder decidido, inteligente y apasionado. Sus esfuerzos dieron sus frutos. El 7 de mayo de 2017, Emmanuel Macron fue elegido presidente de Francia, y Brigitte se convirtió oficialmente en primera dama. A diferencia de otros países en los que la primera dama tiene un estatus oficial, Francia no tenía una definición formal del papel. Para aclarar la posición de Brigitte, el Palacio del Elíseo introdujo una carta de transparencia en agosto de 2017. La carta describía sus responsabilidades, asegurando que su papel se centraría en la educación, la cultura y las causas sociales en lugar de en la política. También dejaba claro que no recibiría un salario ni tendría un presupuesto oficial, respondiendo a las preocupaciones sobre el coste de tener una primera dama en el cargo. La medida se consideró una forma de modernizar y definir el papel de la primera dama, dando a Brigitte la libertad de trabajar en causas que le apasionaban sin controversias políticas innecesarias. Desde el principio, Brigitte dejó claro que quería utilizar su plataforma para un trabajo significativo. Centró sus esfuerzos en la educación, la cultura y las iniciativas humanitarias, en particular las relacionadas con los derechos de los niños y las personas con discapacidad. Ha visitado escuelas de toda Francia, hablando con estudiantes y profesores, y defendiendo mejores políticas educativas y oportunidades para los jóvenes. También ha trabajado con organizaciones que apoyan a las personas con discapacidad, ayudando a crear entornos más inclusivos. Brigitte cree que todo el mundo merece tener acceso a la educación, la cultura y las oportunidades, y ha dedicado su tiempo como primera dama a marcar una diferencia real en estas áreas. Ha liderado varias iniciativas importantes como primera dama. Lanzó el proyecto LIVE para ayudar a los jóvenes que abandonaron la escuela a encontrar oportunidades educativas y laborales. También está detrás de la gala benéfica Pies Jones, que recauda fondos para hospitales infantiles. Tras el incendio de 2019, Brigitte ayudó a apoyar la restauración de Notre Dame, mostrando su compromiso con la preservación del patrimonio de Francia. Brigitte Macron es conocida por su estilo único y moderno, y suele aparecer en eventos con trajes preciosos. Es fan de Louis Vuitton, y su aspecto pulido la ha convertido en un icono de la moda en Francia y más allá. Aunque muchos elogian su estilo sofisticado, también ha sido objeto de críticas, sobre todo por llevar faldas cortas a su edad. Pero Brigitte hace caso omiso de la negatividad y dice que se viste como se siente cómoda. Brigitte ha aprovechado su posición como primera dama para hablar de temas importantes. Ha intervenido en foros internacionales, donde ha debatido sobre educación, igualdad de género y derechos de la mujer. Cree en el empoderamiento de la mujer y en dar a los jóvenes las herramientas que necesitan para triunfar. Brigitte sigue involucrada en la filantropía, trabajando con organizaciones benéficas en toda Francia. Apoya los esfuerzos para preservar la cultura francesa, proteger los sitios históricos y mejorar los sistemas educativos. A pesar de todos los desafíos, Brigitte Macron sigue siendo una mujer fuerte y segura de sí misma, dedicada a marcar la diferencia. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en la pantalla para ver más contenido similar.